Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Ali Cabrales Moreno y en este video voy a explicarles acerca de mi ensayo. Voy a tratar de explicarlo de una manera que ustedes lo puedan entender y vamos a ver los puntos principales de mi ensayo que es titulado El tutor y sus funciones en el derecho romano. La idea de esto es entender cómo surgió la figura del tutor en Roma, cuáles eran sus funciones y cómo esas mismas ideas siguen presentes hoy en la tutela que regula nuestro Código Civil en el Estado de Nuevo León y otros códigos civiles de México, ¿verdad? Para entrar un poquito en contexto de las funciones del tutor, tenemos que tocar el tema de qué es la tutela, ¿verdad? Porque pues de la tutela se desenlaza las funciones del tutor. Miren, vamos a ver que la tutela, eh, a lo que investigué, fue una institución creada para proteger a las personas que no podían gobernarse por sí mismas, principalmente a los menores de edad que quedaban sin un paterfamilias, ¿verdad? Es decir, que no tenían la autoridad principal de la familia. Lo más importante de la tutela es que la tutela no era un privilegio, sino una obligación social y jurídica que en Roma se consideraba que cuidar al menor era un deber que beneficiaba no solo a la familia, sino también a la orden social, ¿verdad? Pues la tutela tenía dos finalidades. La primera que era proteger el patrimonio del menor, que esto era para evitar fraudes o pérdidas o abusos del pupilo, para que no hubiera como que una pérdida de... O sea, que le estuvieran quitando sus cosas, ¿verdad? El segundo era cuidar el bienestar personal de la persona, del pupilo. Esta función que con el tiempo fue creciendo hasta incluir la educación, cuidados y protección general del pupilo. Esto más que nada en pocas palabras es que el tutor actuaba como el encargado temporal del pupilo y de su patrimonio, hasta que éste pudiera hacerse cargo de su propia vida. Eh, Vamos a ver un poco más sobre las funciones del tutor romano. El tutor en Roma tenía varias funciones, ¿verdad? Este no era un simple acompañante, o sea, no era... Él tenía que tener... El tutor tenía una super responsabilidad que tenía muy específicas y estaba sometido a vigilancia, ¿verdad? Como como primero está el inventario de bienes. El tutor debía de tener un inventario de bienes que era una de sus principales obligaciones más importantes porque si no hacía un inventario detallado de todos los bienes del menor, podía de que faltarle algo al menor y le podían echar la culpa al tutor. Esto también nos servía también para evitar que el tutor ocultara los bienes. Esto para también proteger al pupilo, tener un registro para la futura rendición de cuentas, que tenía al final que rendir todo de que tal, yo le entrego, entró con esto, yo le entrego esto, para que al final no hubiera como que el problema de que es que le faltan cosas al pupilo, pero para eso era el inventario, para que ahí anotar todo lo que tenía el pupilo. También tenemos la garantía, que esto más que nada es que el tutor debía otorgar una fianza llamada satisdatio. Esta era asegurando que administraría correctamente los bienes del pupilo. Era como una forma de decir de que si hago algo indebido, pues respondo con mi propio patrimonio. No sé si me expliqué muy bien en eso. Bueno, tenemos las autoritas. Estas eran las... Era una función esencial que consistía en autorizar ciertos actos jurídicos que el pupilo no podía validar por sí mismo. El pupilo pues hacía el acto, pero si era válido si el tutor lo confirmaba. Tenemos también la administración del patrimonio. El tutor tenía que cuidar y conservar los bienes tal y como se le entregaron, cobrar deudas y pagar gastos médicos
pagar gastos necesarios más que nada, ¿verdad? Evitar riesgos financieros, tomar decisiones económicas prudentes. Esto era más que nada que administrar profesionalmente, pero actuando en beneficio del pupilo, ¿verdad? Al final tenemos la rendición de cuentas, como les decía ahorita. Al final la tutela, el tutor debía de explicar detalladamente todo lo que hizo durante su administración, como mostrar facturas de lo que gastó, si gastó en comida, en de que si el pupilo estaba enfermo. Y esto si causó un daño por negligencia o mala fe, tenía la obligación de indemnizar al pupilo. Ahora vamos a ver la comparación con la tutela de México, con la tutela en México, ¿verdad? Aunque han pasado los siglos, muchos principios romanos siguen presentes en el derecho civil mexicano. Estas similitudes pues son muy importantes, ya que también se hace un inventario de bienes. El tutor debe otorgar una garantía, hacer vigilancia del juez, así como en Roma. Los magistrados supervisan al tutor. Exige también existe la figura del curador. Esta es la que vigila al tutor, similar a ciertos roles romanos. Eso fue en base a México, ¿verdad? Las diferencias en Roma es que el tutor solo autorizaba actos de pupilo. En México el tutor lo representa completamente. La tutela romana era algo familiar. En México es una institución del Estado. Hoy el concepto de incapacidad es más amplio e incluye discapacidad intelectual, psicológica o física. Además, sin menores, sin menores sin patria potestad. Eh, en el Código de Nuevo León eh, se contempla tres tipos de tutela, que igual que en Roma, ¿verdad? Que es la testamentaria, la legítima y la dativa. Estas también se exigen un inventario, rendición de cuentas, la participación del curador, perdón, todo bajo supervisión del juez familiar, ¿verdad? Eh, Al comparar estos ambos sistemas podemos destacar que tienen tres como que ideas importantes, que es la tutela es una institución muy antigua, pero sigue siendo necesaria hoy en día para proteger a quienes no pueden defenderse solos, ¿verdad? Como también hay muchos principios romanos que siguen vigentes, como la obligación de actuar con honestidad, administrar bien los bienes del pupilo y rendir las cuentas. Además, el derecho mexicano ha modernizado la tutela, incorporando derechos humanos en el control judicial, la protección reforzada y nuevas reglas para personas con discapacidad. Esto demuestra que que el derecho evoluciona, ¿verdad? Retoma lo útil del pasado y lo adapta a las necesidades actuales. Y pues esto sería todo por mi, por mi tema, ¿verdad? Espero y la explicación que les di haya sido clara y les haya ayudado a entender un poco mejor la figura del tutor en el derecho romano y cómo esto sigue influyendo en la tutela que utilizamos hoy en día en México. Muchas gracias.